Bendiciones, mis amados hermanos. Amor, paz y gozo en Cristo. Amén. Bienvenido una vez más al Ministerio Teológico Internacional La Mente de Cristo. Aleluya. Son las 10:44, casi las 11 de la noche. Buena hora para enseñar y aprender, ¿verdad? La palabra de Dios. En tiempo y fuera de tiempo. Miren esto, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermano Jorge? Porque esto se dice mucho en las iglesias, pero no se explica lo que quiere decir esto, ¿verdad? Jesús es el autor de nuestra fe porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses capítulo 1, versículo 16, te lo dice a ti y a mí, no lo creímos, ¿verdad? Él, Cristo, fue el que creó la fe y ese es el consumador, no consumidor, consumador de dicha fe en nosotros, porque Él es el fin de esa fe. Amén. Hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra la acción de perdonar, de pedir perdón. Ya entrando en clase, quisiera recordarle o enseñarle que nosotros los hijos de Dios pedimos perdón y no disculpa. Al que ofendemos, perdonamos y no disculpamos a nadie. ¿Ok? El hermano o la hermana, escuchen bien esto, el hermano o la hermana que pida disculpa y no perdón, peca. Que peca contra alguien, ese hermano o esa hermana está en la carne, no está en el espíritu. Dios ha revelado en su palabra, por eso lo digo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que tenemos que pedir perdón y no disculpa, como hermanos carnales hacen. Los hermanos carnales, esto lo que piden son disculpa y no perdón. Si tú en estos momentos estás pensando en la carne y no en el espíritu, que es lo mismo pedir disculpa que perdón, pues Dios te demostrará con estos datos que te va a dar ahora que no es lo mismo. La palabra perdón en acción en la Biblia aparece más de 100 veces según la traducción o la versión que tú tengas, ¿ok? La palabra disculpa en la Biblia no aparece ni una sola vez. Si esto no te dice algo a ti, si esto no te da temor a ti y cambia tu vocabulario, no sé qué decirte. La palabra perdón es la palabra divina que escogió Dios. La palabra perdón es la palabra divina que escogió Dios para que sus hijos la utilizaran para demostrarle al ofendido el deseo de todo corazón de hacer las paces. Perdón es la palabra que enseñó el Padre y el Hijo cuando estuvo en la tierra. La palabra perdón es la que respalda al Padre, no la palabra disculpa. Disculpa pide cualquiera, pero perdón no. El hermano o la hermana que pide disculpa y no perdón, no se ha arrepentido de todo corazón y no le sale de su corazón el pedir el perdón. Lo único que le sale es pedir disculpa, algo trivial, algo que repite mucho el mundo. También es penoso reconocer que hay personas que también piden perdón sin arrepentirse, pero estos tendrán que darle cuenta a Dios por eso, por utilizar esta palabra divina para esto, sin un arrepentimiento de mentira. En toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios perdona y no disculpa. ¿Ok? Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios pide a los hombres que le pidan perdón a Él y que haya perdón entre los hermanos, entre los hombres. ¿Ok? Y no disculpa. Sería bueno reconocer que tenemos hermanitos en la fe que son prematuros y vienen del mundo con esta palabra, pero nosotros, los creciditos ya, tenemos que enseñarle que a nuestro Padre le ha placido la palabra perdón y no disculpa para estos casos. A un hijo de Dios, temeroso de Dios, le es muy difícil pedir disculpa, ya que sabe que la palabra disculpa no está en el vocabulario de Dios, por tanto que Dios no la respalda tampoco. Los hijos de Dios, cuando oramos, le pedimos perdón a Dios y no disculpa. Claro que a Dios es más fácil pedirle perdón, ¿verdad? Que a la persona que tenemos delante, ¿eh? ¿O es que tú le pides disculpa a Dios y no perdón? Si le pides perdón a Dios, ¿por qué no se lo hace al hermano o a la gente que te ofendiste? Hermano, cuando nosotros pedimos perdón, hemos renunciado, esto es lo que pasa con la palabra perdón, hemos renunciado a nuestro ego y a nuestro orgullo y lo hemos tirado al piso. Cuando pedimos perdón nos humillamos hasta lo sumo delante de Dios y delante de los hombres cuando lo ofendemos, cosa que no pasa cuando pedimos disculpa. Cuando tú y yo pedimos perdón, admitimos nuestras culpas, admitimos que no tenemos la razón y que necesitamos del perdón de Dios y de los hombres. Si esto no te pasa a ti, hermano, pues ora entonces. Muchos hijos de Dios, esto es lo que te pasa a ti.
por su poco temor a Dios, han sacado esta palabra divina del vocabulario de Dios, la han sacado de la Biblia, la palabra perdón, y la derrochan. La derrochan mal utilizándola en todas las facetas de sus vidas. Piden perdón por cualquier cosa y en cualquiera de las circunstancias que se encuentren. La repiten tantas veces de sus labios para afuera que ya no tienen ni importancia en ellos, como tampoco tiene importancia las personas que la escuchan. Yo una persona que esté pidiendo perdón tantas veces, ya no le creo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. No dice que se disculpen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Salmo 86, versículo 5. Señor, eres bueno y perdonador. Pues hoy vamos a seguir estudiando lo que es el perdón. En este mundo todos los hombres hemos tenido que pedir perdón, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen de eso? Esta afirmación es falsa o verdadera. Voy a volver a repetir. En este mundo todos los hombres, el 100%, hemos tenido que pedir perdón. ¿Qué ustedes creen de eso? Los que dijeron que sí están mal. Pues hubo un hombre que nunca tuvo que pedir perdón a nadie. Su nombre es el Cristo de la gloria. Todas sus obras fueron perfectas, sus pensamientos santos. Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye pecado? Este es Jesús, el Señor de la gloria, preguntándole a los judíos, ¿quién me acusa a mí de algo malo? Que Jesús sea el único hombre sobre esta tierra que no haya tenido que pedir perdón no sirve como aliento ni mucho menos de edificación para nosotros. Esta gran verdad solo nos sirve para seguir buscando de Él. Para esto sí nos sirve su ejemplo, ¿verdad? Dios en su palabra nos manda a perdonar de todo corazón, pero también manda que pidamos perdón de todo corazón. Y solo podemos pedir perdón de todo corazón con un genuino arrepentimiento por el mal que hemos hecho. Amén. Dios en su palabra en Mateo capítulo 5, 23, versículo 23, 24, escrito está, miren esto, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, que si tú le hiciste algún mal, deja allí tu ofrenda, deja allí mismo, delante del altar y anda, reconcíliate, es decir, pídele perdón a tu hermano primero y entonces ven y presenta tu ofrenda, amén. Este es un impresionante y gran versículo donde nuestro Padre Celestial, de cierta forma, pone el amor entre sus hijos primero que el amor de Él. Te dice a ti y a mí que nuestras ofrendas no le son gratas delante de Él si cuando le vamos tenemos problemas con un hermano. Imposible, mis amados, que tú o yo podamos alabar a Dios en la iglesia, adorarle y cantarle sabiendo que hemos pecado contra un hermano y no le hemos pedido perdón, que estamos en guerras. Hay que ser bastante hipócrita para, a sabiendas de que tenemos problemas con el hermano, subir los brazos en la iglesia, como he visto muchos, y decirle al Padre cuánto le amamos. Pues Dios en este versículo te está revelando en su palabra que Él no está recibiendo esa hipocresía tuya, mi hermano. Más bien toda la ofrenda que estás haciendo ahí es abominación, es decir, una ofensa contra Él. Solo los hijos de Dios nacidos de nuevo podemos arrepentirnos de todo corazón y pedir perdón. Los del mundo piden perdón. Este perdón no es sincero ni mucho menos de Dios, ya que pronuncian la palabra perdón, pero sin arrepentimiento. Más bien en su corazón lo que hay es remordimiento. Sus emociones y su conciencia los acusan del mal que hicieron. El perdón que pide los del mundo es un perdón vacío y hueco, lleno de hipocresía y lleno de mentira y con condiciones. Pero los hijos de Dios, Dios los acusa por medio del Espíritu Santo y le da la salida para que se arrepientan de todo corazón, pidan perdón y entonces volvamos a la paz. La persona que tenga que pedir perdón está muy mal delante de Dios y de los hombres, ya que Él es el culpable del pecado y de la ofensa. Por tanto, tiene que ser muy bien sincero a la hora de pedir perdón, al que ofendió. Debe hacerlo de una manera convincente y creíble para que el ofendido le perdone de todo corazón. Y esto se logra únicamente con un arrepentimiento de todo corazón. Conozco casos de hermanos que han pedido perdón y no lo han recibido. Por supuesto que su perdón no ha sido creído por la persona ofendida. También he conocido casos de hermanos que piden perdón y el ofendido no lo ha perdonado por la dureza del corazón de este.
Pero en tal caso, si yo le pido perdón de todo corazón, gracias al arrepentimiento, a cualquier persona que yo ofenda y no me perdone, entonces el que está en problemas es él, delante de Dios y delante de los hombres, porque yo cumplí con el mandamiento de pedirle perdón y él incumplió el mandamiento de perdonarme. El que pide perdón está muy desventajoso delante de él respecto al que debe perdonar, ya que fue él el que pecó. Amén. Así es, mi hermano mío. Dios ha revelado en su palabra de todo corazón por medio del arrepentimiento, ser paciente, ya que no en pocas ocasiones tenemos que dar fruto del arrepentimiento que hemos sentido delante del ofendido, y más si se trata de un hermano en la fe o una fe tierna y madura. Tenemos con nuestras obras ganarnos la confianza del hermano de la fe tierna. El discernimiento de espíritu es un buen don que Dios nos regaló por medio de su espíritu para pedir perdón y perdonar, ¿ok? Tener un buen discernimiento sobre esto. No es un buen momento para pedir perdón, escuchen bien esto, no es un buen momento para pedir perdón en medio de una discusión acalorada, en un momento de ira imposible, en tal situación que las personas estén en facultad de perdonarte, como tú tampoco estás en condiciones de pedir perdón de todo corazón. Hay problemas graves ahí. Sería mejor dar la espalda a tal discusión y buscar un lugar para orar y pedirle perdón a Dios y sabiduría para resolver la situación con el hermano. Santiago 1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual Él la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que estar claros que todo esto de perdonar y pedir perdón es de Dios. Por tanto, sería aconsejable y muy prudente de parte de nosotros que antes de pedir perdón, acerquémonos a Dios confiadamente, que Él nos oye y nos entiende. Dios es el que conoce el corazón del ofendido y sabe qué palabras clave poner en nuestras bocas para cuando le pidamos perdón al ofendido, éste nos perdone. Tenemos que estar claros que cuando pecamos contra Dios o contra alguien, aunque esa persona nos perdone, no estamos exentos de sufrir las consecuencias del mal que hicimos. La disciplina de parte de Dios viene, Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Amén. Y como herramienta de esa disciplina, puede Dios utilizar la misma persona que le hiciste el mal. Dios te la puede cobrar también por ahí. Miren esto. Conozco un caso, un hermano conocedor de la palabra, este hermano, que engañó a su esposa. Acabó con su matrimonio de años y se fue para el mundo. Cuando le dio la gana a este hermano, volvió a la iglesia y le dijo a la iglesia, al pastor, que Dios lo había perdonado ya. Y que necesitaba que la iglesia orara para que la que era su esposa lo perdonara y volviera con él. La hermana, es decir, la que era su esposa, lo perdonó, pero no volvió más nunca con él. Las consecuencias y la disciplina que recibió este hermano de parte de Dios fue que la hermana no volviera más con él. La hermana lo perdonó, pero ahí se acabó el amor. No volvieron, ¿ok? Por tanto, amados míos, es mucho mejor evitar por todos los medios pedir perdón, es decir, no hacer el mal a nadie. Con el fruto que damos nosotros todo el año, el fruto del Espíritu, que es el amor, nosotros como que minimizamos un poco este perdón y no tenemos que pedirlo tanto, ¿verdad? En nuestras iglesias se enseña y se predica más el pedir perdón que la obediencia. Esto es lo que pasa en las iglesias. Se predica más del perdón que la obediencia. En la mayoría de las iglesias, en honor a la verdad, se predica más el pedir perdón que amar a Dios y al prójimo como uno mismo. ¿Sí o no? Por tanto, hermanos míos, vamos el pedir perdón, vamos a evitarlo. Vamos a minimizar esta palabra, pero en obediencia y en amor para con el prójimo, para con Dios, ¿ve? No tener esta palabra de perdón en primera plana en nuestras vidas espirituales. No lo podemos tener en primera plana, sino la obediencia y el amor, ese sí, ¿ve? Así que bendito sea nuestro Dios, hermano. La clase que viene vamos a tocar sobre un hombre, una persona que me impactó mucho cuando pidió perdón, que es el hermano que murió al lado de la cruz de Cristo. Vamos a detenernos ahí y vamos a ver ese hermano, el perdón que él pidió. Porque eso es una de las cosas que más me impactó a mí de toda la Biblia, de ese hermano que murió ahí al lado de Cristo. ¿Cómo fue que pudo pedirle perdón a Cristo? Amén.
Bendito sea nuestro Dios, hermano. Aleluya.